Gracias, qué lindo. Bueno, y una noticia que fue muy conmocionante esta tarde, de hecho hay un tuit de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich de las 18:47 que dice, con una foto de una persona detenida, cara bruleada por supuesto, dice en un textual entrecomillado, voy a cometer un atentado. Y después lo explica, Patricia Bullrich dice, se acercó a la Casa Rosada con un machete y otros elementos punzantes y la oficial de la Policía Federal Argentina, Yanina Violante, al visualizar el mango en la mochila del atacante, impidió su avance y lo redujo. Felicitaciones a la cabo Violante, dice la ministra de Seguridad. Y además tengo entendido que el hombre expresó una consigna del tipo soy Dios y vengo a matar a Milei. Para hablar de este tema estamos en comunicación con Juan Pablo Peralta, que es periodista acreditado en Casa de Gobierno. Juan Pablo, gracias por este contacto. Marina Calabró, Horacio Cavac, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marino? Horacio, ¿cómo están todos? La audiencia. Así es, acá todavía estamos trabajando porque, claro, eso fue, apenas había terminado la reunión de los gobernadores. Inclusive estábamos en la salida de la explanada, por donde el único que habló después de la reunión fue Ignacio Torres de Chubut, y en el momento que estábamos ahí entrevistándolo, se escuchó alguien que gritó algo, no se entendió bien, algo así como algo de La Plata, algo así. De hecho, el gobernador de Chubut se quedó mirando así, no entendimos bien y sí, seguimos con la nota. Y después, claro, cuando dimos la vuelta para el lado ya de Balcarce, notamos que había movimientos en el ingreso de Balcarce 24, Balcarce 50, donde está el Arco Grande, que se conoce siempre de frente de la Casa Rosada, pero todos mayoritariamente se ingresan, salvo que haya algún evento en particular, por Balcarce 24, ahí donde está justamente la Policía Federal. Y claro, había una persona que ya en ese momento, cuando yo me acerqué a visualizar, ya la tenían sobre el piso, esa foto que ustedes vieron ahí que estabas describiendo, bueno, no se vio la identidad de la persona, había estado esbozando que había un plan divino, que Javier Milei no podía estar en la casa, había pegado unos gritos, nos explicaban ahí parte de los policías que estaban, y que tenía varios elementos, entre ellos un machete, en una mochila, porque lo que intentó hacer él es colarse, como se dice habitualmente, cuando alguna de estas personas cruzaba la reja. Recordemos que hay una reja donde la policía pregunta para qué viene cada uno antes de llegar al ingreso de Balcarce 24. Y después obviamente hay que pasar con la huella y demás, no ser requisado digitalmente. Pero bueno, la persona obviamente no llegó, los policías le preguntaron a dónde iba y ahí fue donde hizo este intento de sacar ese machete, y entre los movimientos hay un protocolo que se activa rápidamente cuando pasan esos casos, porque ha pasado gente que se sube directamente a la reja, quiere saltar, hemos visto varios casos, no fue uno de esos, sino que el hombre se quiso, un joven era, se quiso mandar, como se dice habitualmente, cuando se abrió la puerta y atrás de alguno de los funcionarios, algunos de los administrativos que salen y entran en la casa. Así que esto fue rápido y se lo detuvo en cuestión de minutos nada más, ¿no? Y bueno, ahí fue llevado rápidamente y quedó, bueno, en un hecho más de lo que suelen acontecer aquí en Casa Rosada, pero ni siquiera llegó a activarse el protocolo de los, recordemos que Casa Militar es la que cuida la integridad física del presidente, aquí en Casa de Gobierno, y la Policía Federal cuida todo el perímetro externo, ¿no? E interno también. De hecho, yo estoy hablando del patio de Islas Malvinas, y aquí abajo está... abajo mío está la comisaría, precisamente, que funciona de la Policía Federal aquí dentro de la Casa Rosada. Dentro de la Casa Rosada. Ahora, lo que consigna el trascendido periodístico, al menos, es que habría gritado en algún momento, no sé si lo llegaste a escuchar, Juan Pablo, soy Dios y voy a matar al presidente. Sí, no, eso nosotros, por lo menos los que estábamos ahí y volvíamos justo en ese momento de la parte de Rivadavia, de la explanada, no lo escuchamos el grito ni nada. Vimos que la persona estaba forcejeando, quería sacarse a los policías de encima, y por comentarios de los mismos efectivos que lo consultamos después, nos dijeron sí, que de hecho que Milei no podía estar acá, que él tenía un mandato divino, algo así esbozó, y que sí, que quería obviamente cometer algún tipo de atentado. De atentado, de delito contra el presidente. Eso es lo que entendieron por lo menos los efectivos policiales. Lo que pasa es que actuaron tan rápidamente cuando vieron que metió rápidamente la mano en la mochila y ahí intentó sacar este machete. Él no llegó con el machete en la mano.
él vino con esa Claro, mochila y sí. ahí intentó ingresar. Inclusive a nosotros nos dio la sensación que había pasado con una bicicleta por cuando gritó, cuando estábamos entrevistando a Ignacio a Torres. Torres. Sin embargo, parece que llegó caminando y se quedó esperando ahí, o llegó quizás en una bicicleta y se quedó ahí esperando a ver en qué Claro. momento se podía mandar atrás de alguna persona que estuviese entrando. Pero sí, hizo unos gritos, nos dijeron los efectivos policiales, y ahí fue rápidamente reducido y bueno, fue detenido y no se dio a conocer. Sí. Nos dijeron que era una persona, por lo que vieron, que tenía algunos problemas mentales seguramente, alguna situación. Sí. No dijeron que estuviese ni bajo los efectos de alcohol o drogado, no notaron eso, sino que había algún problema mental más que nada. Sí, entiendo. Sí, ahora aparentemente trascendió un parte policial que suma algo de información, que si te parece lo compartimos. Juan Pablo habla de Dale. este evento, bueno, está el nombre del imputado, Víctor Manuel Villalba, argentino de 29 años, tiene un domicilio en calle San Agustín y Presidente Perón, en Pilar, Buenos Aires, está a disposición de la doctora Capuchetti y bueno, le secuestraron un machete, un tenedor y 5 discos de amoladora. Y en cuanto a la Ahí está. reseña de los hechos, bueno, habla de esto que vos mencionabas, actitudes de insanía y características de persona en situación de calle, manifestaba viva voz su intención de ingresar a la Casa de Gobierno, por lo que se lo interceptó, identificó y se encontró entre sus pertenencias los elementos descriptos y bueno, ahí se lo puso a disposición de la justicia. Así que bueno... Sí, fue diferente a aquel caso que ocurrió justamente en la esquina de Balcarce 78, justo en la esquina que da a Irigoyen, una persona, recordarás el hecho, que llegó también con ese vino de traje y corbata, llegó con un maletín y sacó una pistola y la arrojó hacia adentro de la reja de Balcarce 50. Fue en época de Mauricio Macri. Fue detenido rápidamente, después se hizo el hombre se dio a conocer rápidamente, una persona que había sido asesor de algún político y esto. Pero esto sí, una persona que te dabas cuenta cuando lo veías que estaba en situación de calle, de hecho la mochila estaba bastante desvencijada y por eso los policías lo único que llegaron a ver, seguramente que esto que vos comentás del parte policial tiene que ver con la revisión que se hizo de lo que había dentro de la mochila. Claro, Él lo único que atinó a agarrar es el machete cuando no lo dejaron entrar. En el momento en donde le dijeron a dónde va, usted no puede pasar, ahí es donde metió la mano en el machete y automáticamente la policía actúa rápidamente. De hecho, este hecho trascendió, pero hace unas semanas atrás una persona estaba subiendo a la reja. Precisamente yo estaba saliendo de Casa de Gobierno y automáticamente los 2 policías que están en la garita de entrada corrieron hacia él y lo atajaron apenas cayó del lado de adentro, vino Casa Militar, que estaba todavía a cargo de Guglielmi, y automáticamente lo detuvieron y se lo llevaron. Lo que pasa es que, claro, como no había tanto movimiento periodístico ni nada, era una salida a la noche, no tuvo menos trascendencia, es cierto. Juan Pablo, Horacio Cavaxo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Horacio? Bien, te quería hacer una consulta. ¿Hace cuánto estás acreditado en Casa Rosada? Y ya desde 2003. No vas a acordar que ya soy muy viejo. Viste pasar mucha gente. Mi pregunta, la verdad no tuve tiempo ni posibilidad de hablar con alguien que esté acreditado. Se habla de muchos cambios en muchos aspectos. ¿Qué cambió desde que llegó Milei y este gobierno en la Casa Rosada? ¿En qué aspecto me decís? En el aspecto con el vínculo con la prensa, la forma que tienen de laburo ahí adentro, el trato. No, por lo menos en particular acá yo estoy en el primer piso donde está, bueno, Marina conoce, si vos no viniste está en la sala de prensa histórica acá de los años 40. ¿Sabés que no conozco Casa de Gobierno? Un día voy a ir. No, fui con el colegio en primer grado, qué sé yo. Pensé que, bueno, sí, todos hicimos esa visita. Bueno, acá en el primer piso está la sala. No me acuerdo. Y te digo, lo que antes había era que, claro, 2 años casi acá no hubo actividades, no solamente de la pandemia, sino que después Alberto Fernández casi no tenía actividades, pero después en lo que tenía que ver con esas conferencias de prensa que daba Gabriela Cerruti una vez por semana, que era por ahí lo único que nos brindaba información en el último tiempo del que te mandaba a caminar y a buscar precios, te discutía todo la Cerruti, qué cosa esa Claro, sí, bueno. Eso es la parte anecdótica que veía la gente. El tema era que había no solamente cuestionamientos que se daban en vivo en la conferencia de prensa, sino que después pedían, y de esto lo tuvimos que hablar con el propio Alberto Fernández, que no desacrediten, porque no les gustaban las preguntas que hacíamos. Sí, bueno, alguna vez me han dado espacio en alguno de los programas donde trabajaron ustedes, inclusive, y yo lo he contado, no solamente a mí, a otros periodistas también, te retiraban directamente la acreditación, lo intentaron hacer, obviamente. Mirá, bueno, nada, los pinta de cuerpo entero, una persona... Claro, algo que inclusive nosotros cuando lo planteamos, tuvimos 2 o 3 reuniones con Gabriela Cerruti, decíamos, no pasó ni cuando
el vocero, luego el vocero de Raúl Alfonsín, Nacho López, le preguntó a Videla en plena dictadura militar por los desaparecidos, nadie se osó quitarle la acreditación, siguió trabajando acá, y sin embargo, en un gobierno democrático como fue elegido, a quien le gusta o a quien no le gusta, a través de la suma de Alberto Fernández, venían acá y te decían, bueno, vos no podés entrar más, ¿por qué? Porque no, porque sos de un medio que no nos gusta, o porque no te daban ninguna explicación, ¿no? Pero uno entendía que obviamente había preguntado algo que había molestado, se le retiraron las acreditaciones a un par de personas, lo que pasa es que, claro, en una conferencia de prensa yo lo dije en vivo, y ahí fue donde me llamó Alberto Fernández y me dijo qué era lo que pasaba. Y le expliqué las cuestiones del caso, bueno, y dijo, tranquilo que yo voy a activar, y ahí nos devolvieron las acreditaciones a todos, y bueno, quedó ahí la cosa. Mirá. Pero realmente ahora no, estamos trabajando, por lo menos en mi caso en particular, y de los chicos acá, obviamente siempre hay alguna cuestión que uno podríamos trabajar mejor con la comunicación, siempre se da alguna situación de esa, pero no al extremo de venir a retirarte una acreditación, a no permitirte el ingreso, a pedirte qué vas a preguntar. Marina, acá en un momento dado, además, Roxana Barone, siendo periodista, porque menos lo entendés de alguien que fue periodista toda su vida, ¿no? Exactamente, bueno, eso era lo inentendible. Cuando vino Gabriel Soto, digo, bueno, vino alguien que es del palo nuestro, ¿no? Periodista sabe qué es lo que necesitamos. Sommelier de preguntas, se transformó en una sommelier de preguntas. Claro, Roxana Barone, que era la segunda de ella, un día se animó a llamar a la sala y decir, ¿me pueden pasar el listado de preguntas que van a hacer? ¿Cómo le vamos a pasar las preguntas? Claro. O sea, algo insólito, bueno, ese fue un límite también que se cruzó, y después empezaron ya todos estos problemas, ¿no? Donde en algún momento, ella estuvo trabajando en esta sala como periodista acreditada, y nuestro decano, que ya cumplió ahora 77 años, Roberto Di Sandro, le dijo, pero como con su tono bien... de hombre mayor, pero se le dijo, pero piba, vos trabajaste en la sala, sabés lo que necesitan los periodistas de información y no que los estén persiguiendo. Así que bueno, pero bueno, ella se enojaba, se ponía de mal humor, y bueno, ya después directamente no tuvo ni más contacto con nosotros, solamente dijo, yo voy a tener con ustedes un trato institucional, que no solamente las conferencias de prensa, y por eso ahí se daban esos roces al aire que la gente veía, pero bueno, acá la sufrimos bastante, porque estaba en juego nuestro trabajo, Marina, que no es joda, ¿no? Claro, por supuesto, porque si te desacredita en el sentido formal de la expresión, en el sentido literal y expreso, bueno, claramente te genera un perjuicio laboral, porque el medio te necesita dentro de casa de gobierno. Si vos estás afuera porque te retiran la credencial de acreditado, corre riesgo tu laburo, por supuesto. Claro, y además porque tenían la mala costumbre de hacer una cosa insólita, pero que pasaba, que era llamar al medio y decir, che, cambiame el acreditado porque este pregunta o no me gusta la cara, no me gusta lo que pregunta, cambiame el acreditado. Pasó con un medio nacional, directamente, no voy a decir el nombre de mi compañero, por Radio Nacional, y un medio, digamos, paraestatal, ¿no? Uno de ellos pudo volver, el otro le dijeron del medio paraestatal, no volvés porque nosotros no te dejamos ir, porque el medio, viste, que puede decidir a qué acreditado envía. Claro. Pero uno logramos que vuelva y era de Radio Nacional, o sea, una cosa insólita. Increíble. Realmente que no se ven bajo una dictadura militar, insólito, pero está para responder verdadero. Todo tipo de preguntas, no para elegir las preguntas que le hacen y sobre todo para cuestionar las preguntas. Esa pregunta sí, esta pregunta no, esta pregunta está mal hecha. Vos tenés que preguntar lo que se te ocurre, tu rol es preguntar y tu rol, y te pagaban a vos un suculento sueldo para que respondas cualquier cosa que te preguntaran. Es una locura. Pero por supuesto, es no entender la lógica de la sala de acreditados y es no entender una suerte de máxima no escrita del periodismo, que es que el problema nunca es la pregunta. El problema es cuando no tenés respuestas. No. Y bueno, por eso a veces, viste, cuando uno dice, Alberto Fernández, Marina Horacio estuvo 4 años, no dio nunca una conferencia de prensa con todos los acreditados, o sea, abierta a todos los periodistas, sino siempre con periodistas que él elegía en programas o acá en su despacho. Nunca, bueno, nos prometieron que Javier Milei también lo va a hacer. Estamos esperando, pero prometió que la va a dar. En un momento una conferencia de prensa donde ya todos los medios habilitados la vemos. Ahora estamos, obviamente, todos los días con Manuel Adorni a la mañana, y bueno, y también vienen los funcionarios. El otro día estuvo Luis Petri, el ministro de Defensa, la propia Patricia Bullrich, otros funcionarios más, pero en 4 años nunca haber tenido un contacto abierto, ¿no? Que la gente libremente escuche las preguntas de los periodistas, es algo que nuestra función es esa, ¿no? Tratar de abrir
a las preguntas libremente, como para que el funcionario, si es presidente, tiene la capacidad para responder cualquier cosa. Sí, ¿qué Eso te es lo parece? que uno entiende, ¿no? Y el vocero se supone que tiene una expertise extra, porque el presidente no lo elegimos como comunicador, lo elegimos por gestión, supuestamente, pero el vocero está puesto ahí para responder a las demandas de los periodistas acreditados, entre otras cosas. Sí. Así que Claro, bueno, y la es verdad una cuestión... sí. No, te digo que es una cuestión para cerrar, que no solamente de modo, sino también de fondo. decir, bueno, a ver, por ejemplo, nosotros hacemos el sorteo, eso lo tenemos que defender a muerte, el sorteo lo hacemos nosotros. Sí, Porque claro. al principio del gobierno de Alberto Fernández, me acuerdo que en épocas en que estaba otro vocero, era dedo, quien preguntaba y quien no. Ah. O sea, eso era peor todavía. Así que, Peor. bueno, defendimos esa parada, digamos, de mantener que este gobierno tranquilamente respetó y dijo, no, chicos, ustedes pregunten. Inclusive ni Manuel Adorni ni siquiera pide la lista de quienes preguntan. Claro, Recién hoy dijo, contesta. che, tienen una lista de nombres para que me acuerde los nombres de los chicos que no conozco. Claro. Pero no tenemos ningún problema en ese aspecto. Perfecto. Bueno, cualquier cosa te contactás con nosotros y hacemos la denuncia del caso. O sea, Contás sí, con bueno, nosotros. miren, chicos, si, me acuerdo con Luis Novarecio, Viviana Canoso, nada más que invitaron a sus programas, yo se los decía, si no hubiese sido porque ustedes me invitaron y pude contar cosas que otros compañeros míos por ahí no podían contar, porque claro, levantaban un teléfono de acá y los echaban, y yo por suerte trabajo para varios medios, entonces Claro. bueno, si de última perdía uno y me mantenía con otro, fui, hablé y por suerte gracias a ese respaldo que me dieron ustedes, que son también mis compañeros, aunque a pesar de que no nos conozcamos personalmente, Sí, claro. puedo seguir trabajando acá como hice desde 2003 hasta ahora. Bueno, y por muchos años más. Lo haces espectacularmente bien. Gracias, Juan Pablo, por la crónica, porque nos hiciste de cronista de lujo sobre los hechos recientes ahí en los alrededores de Casa de Gobierno, en la entrada, en una de las entradas de la calle Balcarce, y bueno, gracias también por esta reseña de los años del albertismo desde la sala de periodistas. No, por favor, gracias a ustedes, el agradecido soy yo, gracias Horacio, gracias a Marina y a todo el equipo. Un gran cariño. Era Juan Pablo Peralta, periodista acreditado en Casa de Gobierno, en el aire del Observador 107.9.